Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 21, principalmente los versículos que ya sabemos que van desde el 1 hasta el 10. Pero principalmente nosotros vemos aquí en este momento que David se dirige hacia el santuario de Nob. Aquí se encuentra con el sacerdote Ahimelech. Entonces comienza toda una situación, ¿verdad?, de diálogo, incluso de pedir el pan sagrado, como luego recibirá de manos del mismo sacerdote Ahimelech. Esto que estaba solamente para los sacerdotes estaba permitido, según el libro de Levítico. Pero en fin, son elementos muy interesantes que nos hacen reflexionar, nos hacen entender de la importancia del hombre como tal. El hombre, en este caso, David, que está huyendo ante una situación desesperada, todo lo que nos iba narrando este capítulo anterior. Y ahora él tiene que escaparse. Ya su amigo Jonatán le había dicho, ave, después va a llamar. Eres cañente maraco, eres joven, o ya esa te lleva. Ya esa mi va a pecar tuya. ¿Cómo podemos solucionar esta situación? Porque la cosa está que arde, ¿verdad? La cosa está bastante complicada. David llegó a Nob, donde estaba el sacerdote Ahimelech. Este salió a su encuentro muy asustado y le dijo, ¿por qué estás tú solo, sin nadie que te acompañe? David respondió al sacerdote Ahimelech, el rey me dio un encargo y me dijo que nadie sepa nada de la misión que te encomiendo, ni de la orden que te di. En cuanto a los demás muchachos, les he dado cita en tal lugar. Si tienes a mano 5 panes o lo que sea, dámelos ahora mismo. El sacerdote respondió a David, no tengo a mano pan común, solo hay pan consagrado, con tal que los muchachos se hayan abstenido de tener relaciones con mujeres. Seguro que sí, respondió David al sacerdote, las mujeres nos han estado vedadas, como siempre que yo salgo de campaña. Si los muchachos mantienen puros sus cuerpos, aún en una expedición profana, con mayor razón tendrán hoy sus cuerpos en estado de pureza. Entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque allí no había otro pan que el de la ofrenda, el que se retira de la presencia del Señor cuando se lo reemplaza por pan fresco.
Aquel día estaba obligado a quedarse allí delante del Señor uno de los servidores de Saúl, llamado Doeg, el edomita, que era el jefe de los pastores de Saúl. David dijo a Ahimelech: ¿no tienes a mano una lanza o una espada? Porque yo no he traído ni mi espada ni mis armas debido a la urgencia de la misión encomendada por el rey. El sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo que tú derrotaste en el valle del Terebinto, está allí, envuelta en un paño detrás del efod. Tómala si quieres, porque aquí no hay otra. No hay otra espada igual a esa, respondió David, dámela. Bueno, esta es entonces la narración que encontramos aquí. No tienes aquí a mano una lanza o una espada. Para la llorera de David. Hoy parain. Doy cuaima, vaya poyapota, vaya poyapota, o moñe por un baitelle, ¿verdad? Y el que estaba en una condición muy interesante, ¿verdad? Con Saúl, comienza de a poquito, se gana la fama, incluso se gana mucho más, y aquí se comienza a ver la capacidad de David de estar al frente. Incluso la gente de Yepopetepay a David le dan mucho más que a Saúl también. Ese capítulo 18 es interesante porque cuando ellos están volviendo de la campaña, de la guerra que hubo entre los filisteos e Israel, y donde Israel, gracias a David que le vence a Goliat, todos salen corriendo, todos son perseguidos, etc. Y queda David entonces como el máximo héroe aquí. Pero él siempre dentro de su humildad, porque después se reintegra, va, está con Saúl, está a su servicio, está en la corte. Entonces tiene su actividad. Pero aquí también comienza, como dijimos, toda esa celosía que Saúl comienza a tener contra David. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandi Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandi Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Amó Dios al mundo que a su único Hijo Él le entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente.
adoro reverente. Y yo le adoro reverente. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 21. Y hoy queremos subrayar al final el versículo 10. El sacerdote respondió: la espada de Golías del filisteo que tú derrotaste en el valle del Terebinto está allí envuelta en un paño detrás del efod. Tómala si quieres, porque aquí no hay otra. No hay otra espada igual a esa, respondió David. Dámela. Bueno, aquí entonces es muy interesante. No tienes aquí a mano una lanza o una espada. Podemos entender por qué David quería un arma y por qué la pidió. Pero también es triste, ¿verdad?, que, como decíamos anteriormente en los cursos anteriores, David, que era un gran personaje, David que ya había conquistado, que incluso que había salvado a Israel de las manos de los filisteos. O sea, este tipo, este jovencito, en síntesis, necesitaba ser honorado, todo lo que sea, pero se dan cuenta cómo es la envidia y cómo es la maldad. Nosotros en otros capítulos de nuestro estudio bíblico habíamos dicho que esto sucede continuamente también entre nosotros. A cualquier güey corneta ñandeñamos en qué, ¿verdad? Allí en nuestros gobiernos, etcétera, etcétera. Algunos ni dais título y pues le ponemos y se dan cuenta, esto, a ver, ¿esto qué nos puede decir? Y esto nos está diciendo directamente que estamos poniendo al frente Tembiguay. Tembiguay o ya pojanguay se peñan de ya y potaya y potaya. Y eso es una vergüenza, ¿verdad? Es una vergüenza. Este es un libro político. Este nos enseña y nos va desvelando nuestras aristas, nos va mostrando lo bueno de una política y también las cosas peñen su huevo y esto siempre lo encontramos lastimosamente. Desde que el hombre es hombre estamos en lo mismo. Etaña promete, etalla ella potapella, potamoa, incluso, ¿verdad?, tantas cosas, ¿verdad?, que prometemos, que decimos. Por ejemplo, eso nomás me hace acordar, ¿verdad?, ya que estamos hablando de esto. Es como que tenemos que volver a pedir una espada. Es como que tenemos que volver a pedir, entonces. Eso es lo que está haciendo David. Imagínense, está volviendo a pedir una espada, aquella de Golías. Es la que estaba para destruir al propio pueblo. Entonces es como que David se está cuestionando también él mismo y está diciendo: ¿será que yo tengo que defenderme con la misma espada de aquellos que estaban viniendo contra mi pueblo y contra mi gente? ¿Entienden? O sea, esta reflexión del agiógrafo, esta reflexión de esta comunidad es demasiado profunda para que nosotros entremos en consideración y digamos verdaderamente qué es lo que hacemos y cómo actuamos a favor de nuestra gente y de nuestro pueblo. Y bueno, entonces, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Imagínense, estamos volviendo de nuevo entonces a lo anterior. Estamos dando pasos hacia atrás. Y entonces por eso decimos aquí que
David tiene que volver a utilizar un poco la mentira, tiene que volver entonces a buscar subterfugios, a ver cómo puede salvarse y cómo puede defenderse. Y sin embargo tendría que ser un, entre comillas, honorable, ¿verdad? Este sí tendría que ser honorable. Y ahora viste que ya en la Biblia aquí nosotros ya se cambia el nombre de honorable, ¿verdad? Se le da a personas que nos dejan mucho que desear, la honorable figura. Aquí tendría que ser alguien que hizo algo verdaderamente, pero a favor del pueblo, de la gente, que salvó a Israel. David entonces está tratando desesperadamente de evitar la orden del rey, porque en ese momento la orden del rey era matar a David. Era matar a David. De cierta manera, queridos amigos, ¿saben qué? Es lo que nosotros últimamente, ¿verdad? Con toda esta cuestión de la Agenda 2030, etc., estamos queriendo matar, ¿verdad? A nuestra familia, queremos matar a nuestro pueblo. Prometemos y decimos, sí, vamos a derogarnos ahí. ¿Qué? Contra la familia, ¿ya entendemos? Y nos pasan 90 días y ya estamos pisoteando todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Todo lo que hemos dicho. Entonces, esta es una mentira, el famoso Pinocho, ¿verdad? Que nos crece la nariz y así sucesivamente. Entonces, queridos amigos, tenemos que leer mucho esto, tenemos que reflexionar y tenemos que saber verdaderamente hacia dónde estamos caminando. Va el allí votar, va el allí usea, moto para la yajatañina. Ya han votado esta mañana de la pisabe siempre o vamos a trabajar verdaderamente como comunidad. ¿Vamos a buscar el bien de la comunidad o vamos a seguir buscando nuestros propios intereses? Lo que nosotros queremos o como nosotros queremos. Porque eso nos enriquece a nosotros a costa de todo lo que son los demás. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Bonimir Pavicic Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. Queridos amigos, viene la palabra del Señor a nuestro encuentro hoy, en este día, con el primer libro de los Macabeos. Estamos en el capítulo 1, versículos 10 al 15, del 41 al 43, del 54 al 57 y del 62 al 64. En aquellos días surgió un vástago perverso, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, que había estado en Roma como rehén y subió al trono el año 137 del Imperio griego. Fue entonces cuando apareció en Israel un grupo de renegados que sedujeron a muchos diciendo: hagamos una alianza con las naciones vecinas, porque desde que nos separamos de ellas nos han sobrevenido muchos males.
Esta propuesta fue bien recibida y algunos del pueblo fueron enseguida a ver al rey y éste les dio autorización para seguir las costumbres de los paganos. Ellos construyeron el gimnasio en Jerusalén al estilo de los paganos, disimularon la marca de la circuncisión y renegando de la Santa Alianza se unieron a los paganos y se entregaron a toda clase de maldades. Y así continúa esta historia, queridos amigos. ¿Cómo es que un grupo dentro de una comunidad siempre puede patear en contra, ¿verdad?, de nuestra olla yahaisayande? Y siempre lo vamos a encontrar. Es la forma también como actúa el mal, así como nosotros decimos que el bien, la fuerza de Dios y la gracia de Dios actúa por causas segundas, es decir, a través de nosotros. También recordemos que el mal actúa también por causas segundas, es decir, dentro de nuestra misma comunidad, si nosotros no estamos atentos, si nosotros no transmitimos los valores positivos, los valores lindos que Dios ha dejado en nuestra vida, de este libro, Los Macabeos. Un grupo dice que no les gustaba más entonces esa tradición y esa vida, esa transmisión de los valores y los principios que vivían ellos. Entonces dicen no, porque todo esto que nosotros estamos viendo son males para nosotros. Miran hasta los mismos valores de la vida, los mismos valores que han recibido de parte de Dios como una cosa negativa. Y entonces dice, vamos a traer las cosas de los paganos, vamos a meter entre nosotros todas estas cosas que ellos nos proponen. Y así dice, se pusieron de acuerdo, y ciertamente nosotros, queridos amigos, conocemos cuáles son estas consecuencias cuando comenzamos a dejar los valores y los principios del Evangelio, los valores y los principios de nuestra comunidad. Porque muchos antivalores en realidad que se han introducido en medio de nosotros. Y entonces esto hace que cada vez más también nosotros vayamos perdiendo lo esencial y lo fundamental con respecto a Dios, con respecto a nuestro Creador, con respecto a la honestidad, al amor, a la solidaridad, a la generosidad. Y allí que entonces venían de Yarape, mirando esta lectura, lo que nos están transmitiendo de la vida de los macabeos, también para nosotros como una lucha siempre por los valores y los principios que el Señor nos regala. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz, Cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado, el que se ha consumido por la soledad. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla?
que siente que sus noches son eternas. Y así verte a nuestro alrededor y descubrirte, quizás siendo un niño, tal vez siendo joven, un hombre, una mujer. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los Cuánto amor hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos en este último versículo de esta narración muy interesante en que David va hasta Nob, se encuentra con Ahimelech, el sacerdote. Aquí también entró un personaje interesante en el versículo 8, la figura de este personaje que se llama Doeg. Dice que aquel día estaba obligado a quedarse allí delante del Señor uno de los servidores de Saúl. Decíamos que aparecerá mucho más tarde, ¿verdad? Pero entonces es interesante porque es como ese espía. Esta sería una glosa ciertamente agregada posteriormente, pero para darnos a entender que ¿verdad? Le vio. Es como esa cámara, ¿verdad? Que entonces fue filmando, fue recogiendo los datos, quién llegó hasta ahí. David estuvo hasta ahí. Ahimelech verdaderamente entonces que le recibió y que le dio el pan que solamente los sacerdotes podían recibir, ¿verdad? Entonces, justamente más adelante nosotros vamos a ver esa famosa masacre, ¿verdad? Contra los sacerdotes de Nob. Es decir, llegamos a lo peor después. Vamos a seguir todavía nuestra historia. Pero aquí se introduce esta figura de Doeg, porque es entonces el que va a ser el Yaguaí, el Yurupipita, esa cámara que fue filmando, que fue viendo. David lleva a David, el mismo rey que lo está persiguiendo, que lo quiere matar, y sin embargo a Ahimelech, que lo recibe en el santuario.
De cierta manera también decíamos al comienzo que Ahimelech posiblemente no cuaína porque le recibe así, hasta sorprendido, se asusta. ¿Qué le pasa? David que comienza para protegerse a mentir y a decir, no, es que tengo una orden del rey Ahana, lleva Ahana, continuar la Serapé. Es tan secreta esta orden que nadie tiene que saber, no puede decir nada ni nadie. Baicueve es tan urgente, por eso yo ni traje mis cosas, no traje ni mi espada ni nada. Tienen ustedes aquí una espada, tienen algo aquí ustedes, una lanza, porque yo no he traído ni mi espada ni mis armas debido a la urgencia de la misión encomendada por el rey. Eso había dicho, ¿verdad?, en el versículo 9. Pero aquí ya en el versículo 10 dice el sacerdote, aquí está la espada de Goliat. Es decir, entonces ahí termina para Ahimelech. Porque imagínense, le está entregando nada más y nada menos que la espada de Goliat. Esto vamos a seguir reflexionando, ¿verdad? Pero cuando le dicen, no tienes aquí a mano lanza o espada, podemos entender por qué David quería un arma y por qué la pidió. Porque está indefenso, no puede hacer nada. Pero también, ¿verdad?, estamos viendo que a él mismo le cuesta afrontar esta situación y no puede decir la verdad, porque tiene que protegerse y tiene que defenderse. Oye, por escaina. Pero aquí también, en una forma muy perspicaz, ¿verdad?, David, que está preguntando, no tiene una lanza, no tiene una espada. Ahora, considerando cuál era la orden del rey, David dijo la verdad cuando dijo que la orden del rey era apremiante. Eso era verdad, pero no en el sentido en que David lo dijo. Era apremiante la orden del rey porque el rey quería que David muera. Eso sí. Entonces, la orden del rey que David muera y por lo tanto él tiene que huir. Es doloroso hasta el último grado ver a alguien cuya fe se elevó a una altura tan elevada. El encuentro con Goliat, sabemos muy bien cómo David había peleado, cómo David había conquistado, ¿verdad?, cómo David había salvado a su pueblo. Y sin embargo, ahora encontrarlo recurriendo para protegerse a todas estas situaciones, a todas estas mentiras, artificios de todo un impostor, ¿verdad? Pero David tiene que hacerlo. Si David no lo hace, David no continúa vivo. Eso nosotros sabemos. La David va a presentar lleva ante el juicio, allí ante el rey, para que los otros les salven. Evidentemente, hoy cojaise. Pero voy a presentar a la justicia y va a ver tu chane condena, ¿verdad? Y porque estamos todos vendidos, ¿verdad? Estamos todos vendidos. Entonces ya sabemos, recibimos orden, así mismo. Estamos como en una monarquía, ¿verdad? Algunas veces nosotros decimos, ¿verdad?, que la cuestión es vertical, decimos, incluso dentro de la iglesia, ¿sí?, las órdenes son verticales. Entonces, vean, diga, tú y discutir, ya, oímos, amanda acá, y rayo, lo que sea. Y bueno, y lastimosamente también en nuestra famosa democracia, ¿verdad?, gobierno del pueblo, es todo lo contrario, el que no gobierna el pueblo. Iñacán, va a la rayo, ¿verdad? Y pobrecito, el que se va y se presenta ahí y que dice, bueno, aquí yo vengo y entonces, olvídate. Lastimosamente, mira que yo esto lo estoy diciendo en una forma de desgracia que nos está sucediendo. De desgracia, porque no tiene que ser así, evidentemente. Y todos sabemos que eso es una gran injusticia. Pero a veces acá llegue mañana. Y este es un libro político, siempre insistimos en este aspecto, ¿verdad? El libro de Samuel es interesantísimo porque nos hace reflexionar en nuestro camino político y sobre todo cómo somos en nuestra política, ¿verdad? ¿Qué política estamos utilizando? ¿Qué clase de política, verdad, estamos usando? Y bueno, ahora aparece esto de la espada de Goliat. David se alegró de tener una buena arma, la de Goliat. Pero esto nos hace entender, queridos amigos, es casi como volver de nuevo, imagínense. Ahora yo tengo que utilizar la espada de Goliat para ir contra mi propio pueblo, ¿entendiste? No sé si estamos entendiendo la perspicacia del agiógrafo, del autor sagrado.
David ahora, que había vencido a Goliat y que con esa misma espada le había cortado la cabeza a Goliat, ahora él tiene que utilizar la espada de Goliat para defenderse contra lo que él había defendido, su mismo pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos desde la parroquia San Estanislao, famoso Santaní como conocemos, y estamos conversando con los movimientos, los grupos, el dinamismo impresionante y maravilloso que tienen en esta comunidad, la parroquia San Estanislao. Entonces, así estamos también compartiendo, ¿verdad? Y esto nos anima a toda la feligresía, nos anima a toda la iglesia con los diferentes movimientos. Hoy aquí está presente entonces otro de los movimientos, ella misma se va a presentar y también nos presenta su movimiento. ¿Qué tal? Bienvenida entonces a nuestro programa de Ñandeyara Ñe'e. A usted, padre, bienvenida acá en la ciudad de San Estanislao. Muchas gracias. Yo soy la coordinadora de la campaña del Rosario de la Virgen de Xuesta. Llegó hasta aquí entonces la Virgencita de Xuesta, ¿eh? Sí, llegó hasta aquí hace bastante tiempo. Yo soy ya no muy nueva, ¿verdad? En el grupo, pero sí, ya bastante, ya estamos acá. Las fundadoras acá en la ciudad de Santaní fueron 3 personas. La señora Olga de Obando, ya fallecida. También está la señora Armelina de Galeano, ella sí está todavía, pero ya no activa porque ya de edad. Y luego está la profesora Silveria, que fue mi madre también ya difunta. Y de ahí, tu madre, sí, de ahí yo retomé. De ahí vos heredaste todo. Exactamente, así fue que continúa esta campaña. Y ahora, ¿y tenés tu familia vos? Sí. Y están heredando también. Y está también en eso. Están heredando lo tuyo. Está también en eso. Bueno, ¿y en qué consiste esto de la campaña entonces? La campaña del Rosario consiste en rezar el Santo Rosario, de peregrinar con la Virgen de Xuesta de casa en casa. También en las comunidades, en las capillas, los hospitales, también visitamos también a los enfermos, como dije, y también la comisaría, y en donde hay necesidad hacemos la visita. O sea, la visita es no solamente para rezar el rosario, sino también los enfermos. También. Ya. Y en caso que necesitamos apoyo de un sacerdote, entonces nos acercamos a la parroquia y nos acompaña un sacerdote. Eso es en caso que haya necesidad. Claro. Pero algunos te piden para que nos vayamos a rezar, hacer una oración por los enfermos y lo hacemos. Ya. Y la devoción entonces al Santo Rosario, a nuestra Madre, a la Virgencita. Estuve escuchando los otros movimientos, estaban hablando de que existen incluso varias capillas y varias comunidades con nombres marianos. Sí. María Auxiliadora, Lourdes, Fátima, Virgen del Carmen, más o menos algunas de las capillas y comunidades. Y lo de la Virgen de Xuesta, ¿cómo fue entrando en este sentido? Y en este sentido vamos entrando más fuerte con como dije, el Santo Rosario, como que hace mucha falta rezar el Santo Rosario, como que sabemos que la Virgen de Fátima le apareció a estos niños pidiendo que se rece el Santo Rosario, entonces es de allí que estamos entrando bastante con el Santo Rosario. ¿Y cuál es la aceptación que tienen, por ejemplo, cuando ustedes van a una comunidad, o sea, van a una casa, golpean, hacen así o llaman primero por teléfono, ya les están esperando, o ustedes van y ofrecen primero el servicio y luego van y rezan el Santo Rosario con estas familias? No, la verdad que nos vamos directamente, nos damos la mano, llegamos, algunas veces sí te reciben, algunos no. Por eso. Pero generalmente, al principio fue así, pero
después ya no. Ya cuando nos ven, ya nos reciben con los brazos abiertos y ya la próxima nos vuelve a decir que nos vuelva a esperar, porque la peregrina, su misión es quedarse en la casa por 3 días. Entiendo. Cumple el tercer día y ya después tienen que pasar la siguiente casa. Pues de repente los vecinos se invitan y de allí ya todos ya quieren. Muchas veces tenemos la agenda muy llena. Sí, Porque todos quieren a la Virgen de Shoesta que le visite. claro. Y tenemos la auxiliar, que es la mater, que sale para cada diócesis. Para la diócesis de San Pedro hay uno, que hay cada mes que llega hasta Santaní, y su estadía a Santaní suele ser por 2 meses. 2 meses. 2 meses. Parte de la iglesia y luego ya va recorriendo las comunidades. Luego de la capilla tiene que recorrer casa por casa, la misma cosa que hace la peregrina que tenemos nosotras las misioneras. Ahora, cuando hablamos de la peregrina dentro del movimiento, ¿ustedes estilan tener solamente un cuadro o son varios cuadros que van pasando al mismo tiempo por varias familias? Tenemos uno que es nuestra, que nos corresponde a nosotras y ese es lo que recorre. Solamente, entonces se centran sí, en se esa, centra en ese. en ese cuadro Sí, de la en Virgen ese María. cuadro. Ya. Porque como me decía, 3 días en un Sí, lugar, no. entonces la otra familia ya está esperando y el Sí. otro, y Y entonces por eso lo que estaba diciendo, que se llena la agenda. la agenda muy Sí, rápida, muy ¿verdad? rápida, sí. Si yo hoy te pidiese entonces que quiero que vaya a mi parroquia, entonces, ¿cuándo me tocaría entonces? Entonces tengo que ver si En el estoy... 2040. ¿eh? No tanto. Siempre hacemos lugares para, en caso más urgente al menos. Ya, entiendo. Hacemos así. Bueno, ¿y cuál es el resultado así en general, la comunidad santaniana, la parroquia aquí de San Estanislao, con esta hermosa devoción que fue entrando en todo el Paraguay? Y bastante bien, porque este año al menos conquistamos nuevas misioneras, que vino esta vuelta a la Mater y estuvo mucho tiempo y conquistó a una familia, con una familia, otro que no, ¿verdad? Pero sí que son 3, 4 nuevas que están ya. O sea, ayudan para hacer el Para recorrido, formar, sí. para formar, para rezar en las para familias. rezar en las familias. Y no solamente en la familia, porque Shoesta tiene varias modalidades. Entiendo. Pero acá en Santaní, lo que estamos empezando con una sola modalidad, que es la campaña del Rosario de la Familia. Entiendo. Luego, ahora sí, estamos queriendo formar también de jóvenes, hombres valientes, que estamos preparándole también a un hombre también, para hombres valientes, y luego niños para misioneritos también. Qué lindo. Bueno, un mensaje quisiera escuchar que vos también le dejás así a todas las familias de Santaní y también porque a toda nuestra iglesia del Paraguay también, desde ese mensaje lindo de nuestra Madre, la Virgen de Shoesta. Sí, el lema de la Virgen de Shoesta ella es la gran misionera, ella obra milagro, y que siempre recemos el Santo Rosario en familia. Ahora, si no en familia, esté en donde estemos, no hace falta que haya mucha cantidad de gente, en donde 1 o 2 ya se puede rezar el Santo Rosario. No dejemos esa costumbre, y que inclusive que nos pide el Papa Francisco. Qué bien, muchísimas gracias por tu participación. Gracias. Y sobre todo también entonces ustedes que han escuchado esta linda devoción que se hace muy popular también en nuestro país. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta
Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz en Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Estamos desde el capítulo 21. El capítulo 21, aquí que nos habla directamente y que nos dice en el versículo 10 que el sacerdote le responde, ¿verdad?, a David, diciéndole: ahí tienes la espada de Golías, del filisteo que tú derrotaste en el valle del Terebinto. Está allí envuelta en un paño detrás del efod. Tómala si quieres, porque aquí no hay otra. No hay otra espada igual a esa, respondió David. Dámela. Entonces estábamos diciendo, David de nuevo que tiene que apoderarse de esa espada de Golías.
Esto es hasta para nosotros como un contrasentido, ¿verdad? Yo que le había quitado esa espada con la honda que David había dado en la frente, Goliat lo había echado al suelo tumbado, luego que agarra la espada, le corta la cabeza, entonces con esa misma espada que le había dado el triunfo a Israel. Ahora entonces David tiene que apoderarse de esa espada para luchar contra su propio pueblo, es decir, defenderse. Un contrasentido total. No sé si estamos comprendiendo lo que el agiógrafo, el autor sagrado, nos está queriendo explicar. Va, el añande ya ponga peñande en están y lleva. Amba ese ñande ñañe punuco anga ya poco amba eco para buscar supuestamente la justicia, pero ¿qué justicia? Eso es lo que tantas veces la gente dice, ¿verdad? La justicia por las propias manos. La justicia. Pues después la justicia, después te ve. Después la justicia. Entonces David hasta como que tiene que buscar entonces con las propias manos. David puede tener la espada de Goliat en su arsenal, pero estaría mejor equipado si volviese a lo que él mismo, ¿verdad?, había hecho cuando había luchado contra Goliat. ¿Se acuerdan? Él salió con esa fuerza, ¿verdad? Yo vengo, ¿verdad? No vengo armado de espada, de jabalina, de ese escudo que trae Heipeteosh. Eso está en el capítulo 17, era interesante, ¿verdad? De esa lucha de David con Goliat, cuando le está retando, ¿verdad? Y le está diciendo, yo soy un perro, le dice, ¿verdad?, para que vengas a mí armado de palos. Y maldijo a David invocando a sus dioses. Luego le dijo, ven aquí y daré tu carne a los pájaros del cielo, a los animales del campo. David replicó, ya tuvo que ver, tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, yo te derrotaré, te cortaré la cabeza y daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Bueno, imagínense, queridos amigos, esto sería lo ideal, ¿verdad? Esto sería lo ideal. La lucha contra el mal, el vencer todo lo que es negativo. Pero sin embargo, al final de cuentas, cuando David tiene que estar buscando, estar pidiendo, lo que le vuelven a dar aquí es la espada de Goliat, quiere decir que se hay punuana contra mi propio pueblo, porque mi pueblo que está entonces en una injusticia tremenda. Entonces estamos haciendo todo lo contrario. Toda esa libertad, toda esa posibilidad hermosa que yo les había regalado, sin embargo, ahora estoy viendo que nosotros no lo estamos haciendo. David entonces puede tener esa espada, pero estaría mejor equipado si tuviera, entonces, como habíamos leído en ese capítulo 17, qué lindo. Yo voy, ¿verdad?, con la fuerza, en el nombre del Señor. Es decir, esto puede luchar con la conciencia. Lo que se está pidiendo de cierta manera es la conversión del propio del propio Saúl, porque Saúl en vez de ser un agradecido, el que le había salvado su propio trono, porque si Goliat le vencía a cualquiera de sus soldados, ellos estarían bajo el poder de los filisteos. David que lucha, David que vence, que va en el nombre del Señor, dice, a quien tú has desafiado, le dice a Goliat. Lo mata, le corta la cabeza, es decir, David vence, y sin embargo, y él tiene que volver a recuperar esa espada para poder luchar, es decir, es como que estamos devolviendo de nuevo el mal, estamos trayendo de nuevo el mal a nuestro propio pueblo, pero ahora lo traemos con nosotros mismos, es decir, el mal que se reproduce entre nosotros mismos, en nuestro mismo pueblo. A ver, algo cierto, no son males externos, males que vienen de otros lugares, sino que, ¿saben qué? Esto es lo que San Juan Bosco decía, ¿verdad? Es interesante. Se iba junto a los condes, a los ricos, a las personas que le podían ayudar económicamente
para que él pueda ayudar a estos chicos de las calles. ¿Saben por qué? Porque él decía, si ustedes no me dan ahora su dinero para que yo trabaje con estos chicos de las calles, ¿saben qué? Estos chicos van a ir creciendo y ellos vendrán armados con cuchillos y con armas y le pondrán en su cabeza, y además de sacarle su dinero, le van a sacar la vida. Apealo y coa ñande, pues te vecina con, upealo y coa. Ñande ya es la inseguridad, que esto, que aquello, que motochorro, que pega, que jamás producido, mía, ñande, unia ya produce, por la injusticia, por la ignorancia en que hemos dejado a nuestro pueblo, por las imposibilidades, ¿verdad?, en que le metemos a nuestras familias, a nuestros hermanos, ¿entienden? Entonces no pensemos que uno nace para ser bandido. Entonces nacemos justamente buscando, ¿verdad?, la realización, el hombre que necesita realizarse. Pero somos nosotros que, no sé si inconscientemente, algunos muy conscientemente, llevamos a la pobreza, ¿verdad?, al pueblo, a la gente, a los demás. Entonces, upéate con teñas en Duponago, este es un libro político, pero demasiado importante, que tenemos que reflexionar. Y tenemos que saber que nosotros somos responsables. Opea, cuando David me dice, dame esa espada, dámela. Pero yo, no hay otra espada igual a esa. Y David, respondió David, dámela. Se está volviendo el mal desde el mismo pueblo, ¿verdad?, contra sí mismo. Queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Esto es para reflexionar, ¿verdad?, profundamente de cómo estamos nosotros, ¿verdad?, caminando entre nosotros, en nuestra fraternidad. Les dejo la bendición del Señor y que nos libre de todos estos males, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.